Muy buenas tardes, les voy a hablar un poco acerca del aborto. Algunos criterios para legalizar el aborto serían el aborto terapéutico. El aborto terapéutico no es más que practicar el aborto a una madre, ya que dicho embarazo provoca graves daños a futuro o incluso puede poner en riesgo la vida de la madre. Otro criterio a evaluar serían los embarazos por violaciones para poder legalizar el aborto. Otro criterio serían los niños que vienen con deficiencia de salud, ya que esto causa daños sentimentales e incluso daños económicos a los futuros padres. Otro criterio a evaluar sería la responsabilidad de la mujer al tener un embarazo como tal. Otro criterio serían los embarazos no deseados, ya que no es bueno inculcar, obligar a una mujer a tener un embarazo que ella no desea. Otro criterio sería que con la legalización del aborto se promoverían políticas públicas para que esto se acabara. Ya no se harían más abortos clandestinos, sino que se promovería más lo que son la educación sexual y los métodos anticonceptivos. La posición de Venezuela frente al aborto es que es ilegal, ya que eso va en contra de lo que establece la Constitución, que es el derecho a la vida. Una persona que provoque un aborto a otra persona, a una madre en este caso, se le puede dar de 6 meses a 2 años de presidio. Y si es un profesional de la salud que haciendo uso de sus facultades lo practica, se le puede aumentar la pena incluso hasta en una sexta parte. Algunos tipos de embarazo son el provocado, de aborto son el aborto provocado, el aborto sufrido y el aborto agravado. El aborto provocado es cuando una persona practica el aborto a una madre con su consentimiento. Está tipificado en el artículo 431 del Código Penal venezolano. El aborto sufrido es cuando una persona practica el aborto a una madre, pero en este caso es sin su consentimiento. Está tipificado en el artículo 432 del Código Penal venezolano. Y otro tipo de aborto es el aborto agravado. El aborto agravado es cuando un profesional de la salud, bien sea pública o privada, practica el aborto a la madre y que sobrevenido a esto eh, viene con la muerte de la madre. Este se encuentra tipificado en el artículo 433 del Código Penal venezolano. Cabe resaltar de que en algún tiempo en el mismo código aparecía un aborto que era el aborto atenuado, que consistía en que el padre o la madre se practicaba el aborto en defensa o sí, en defensa del honor del padre o de la madre. Este fue derogado, estaba tipificado en el artículo 434 del Código Penal venezolano. Ahora les voy a hablar un poco acerca del abandono de personas incapaces. El abandono de las personas incapaces consiste en abandonar a un niño menor de 12 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, bien sea por cuestiones intelectuales o por cuestiones de salud física. O también puede ser por una persona que esté bajo la guardia y custodia del autor del delito. Está tipificado en el artículo 435 del Código Penal venezolano. Existen dos tipos de omisiones de aviso y omisiones de socorro. Las omisiones de aviso son cuando una persona omite avisarle a una autoridad competente acerca del hecho, pudiendo hacer uso de este recurso, avisarle a las autoridades. La omisión de socorro consiste en no prestarle la ayuda a una persona incapaz cuando ésta la amerita. Cabe destacar que todas las personas estamos en la obligación de prestarle ayuda a otra persona siempre y cuando no ponga en riesgo su salud. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la difamación y la injuria. La difamación es cuando una persona reunida con otra o simplemente sola se encarga de imputar un hecho determinado a una persona.
poniendo en tela de juicio su reputación, su honor, incluso exponiéndolo al desprecio y al odio de las demás personas. Mientras que la injuria igual es una persona que se encarga de, al igual que la difamación, una persona reunida con otras o de forma separada, se encarga simplemente de ofender el honor y la reputación de una persona. Existen diferencias y semejanzas entre la difamación y la injuria. La difamación es un hecho delictivo que se le acarrea a una persona, mientras que la injuria solamente con dirigirme de una manera poco respetuosa a otra persona, con eso es suficiente. En la difamación, el hecho determinado que se le imputa a la persona ataca al honor de una persona, mientras que en la injuria, con que solamente hable de manera despectiva de esa persona, igual ataca su honor o su reputación. Otra diferencia es que la pena de la difamación es un poco más severa que la de la injuria. Ahora les voy a decir un poco acerca de las semejanzas. Las semejanzas es que ambas están tipificadas en el Código Penal venezolano y que son delitos contra las personas. Una ataca el honor y la reputación de la persona, mientras que la otra también lo hace de este modo. Para que se pueda dar como público que hubo una difamación o una injuria, se tiene que hacer público bajo medios impresos, radiodifusiones, audiovisuales, y que a la persona agraviada le quede un ejemplar. Les voy a hablar un poco acerca de los delitos contra la propiedad. Los delitos contra la propiedad consisten en apoderarse de una propiedad, de un bien inmueble, que no es de nuestra pertenencia, para sacar frutos de él, para aprovecharse de él, sin el consentimiento de su dueño. Está tipificado en el artículo 431 del Código Penal venezolano. Los delitos contra la propiedad tienen una serie de clasificaciones que son promovidos por varios autores. En esta oportunidad le voy a comentar acerca de Carmignani, que admite 3 categorías. Los que atentan contra los bienes inmuebles, contra los bienes muebles y contra los bienes semovientes. También Giuriati admite 2 clasificaciones, que son los delitos que ofenden prevalecientemente la propiedad mobiliaria y los delitos que ofenden prevalecientemente la propiedad inmobiliaria. Dentro de los que ofenden la propiedad mobiliaria podemos encontrar el hurto, la extorsión, la rapiña, entre otros. Y los que atentan, los que ofenden la propiedad inmobiliaria, están las usurpaciones o los daños. Seguidamente tenemos el robo y sus tipos. El robo es cuando un sujeto, bajo amenaza de violencia o de daño físico contra otra persona, exige al detentor que le entregue algún objeto mueble que tiene el detentor en sus manos. Está tipificado en el artículo 455 del Código Penal venezolano. Existen 3 tipos de robos que están tipificados en el Código Penal venezolano, como lo es el robo con arrebatón, el robo de documentos y el robo agravado. El robo con arrebatón no es más que una vez que el sujeto ha amenazado de daños o violencia al detentor para que le entregue el bien inmueble o a una persona que esté presente con él, hace uso de esa violencia o de esa amenaza que ya antes había dicho. Está tipificado en el artículo 456 del Código Penal venezolano. El robo de documento no es más que el mismo sujeto que ha amenazado o ha
hecho uso violento para que le entreguen algún bien mueble, no exige como tal un bien mueble, sino un documento que tiene procedencia jurídica o fuerza jurídica. Está tipificado en el artículo 457 del Código Penal venezolano. Otro tipo de robo es el robo agravado, que es cuando un sujeto bajo amenaza o hechos violentos de daño a otra persona exige la entrega de un mueble o de un documento, pero vestido de funcionario público, de una persona bajo un hábito religioso o incluso cualquier otro disfraz que él quiera utilizar en ese momento. Está tipificado en el artículo 458 del Código Penal venezolano. La extorsión y sus tipos. La extorsión consiste en que un individuo o más de un individuo se colocan de acuerdo y bajo amenaza de daño a sus bienes o en su honor, obligan a otra persona a colocar bienes, dinero, documentos, entre otros. Esto en vestido de autoridad. Está tipificado en el artículo 459 del Código Penal venezolano. Existen dos tipos de extorsión. La extorsión por relación especial y la extorsión y el cambio ilícito de naves o aeronaves o cualquier otro tipo de vehículo de transporte. La extorsión por relación especial se trata de que una persona, aprovechando la estrecha relación que tiene con otra, de confianza, de patrono u otro tipo de relación estrecha que tenga con esta, lo obliga a entregarle parte de sus bienes o documentos u otra cosa bajo amenaza de violencia o de daño físico o en amenaza de su honor o su patrimonio a esta persona. También encontramos lo que es el cambio ilícito de naves o aeronaves, que consiste en que una persona obliga a otra a salirse como tal de su ruta, del destino donde él iba, o por cualquier medio de extorsión bajo amenaza a otra persona. Estos se encuentran tipificados en la ley contra extorsión y secuestro. Secuestro y tipos de secuestro. Secuestro se trata de cuando una persona o varias en complicidad mantienen en cautiverio a una persona con el fin de obtener de ésta un propósito netamente material, bien sea en dinero, en documentos que tengan fuerza jurídica, bienes, entre otros. Existen varios tipos de secuestro. Existe el simulacro de secuestro, que es cuando una persona se pone en complicidad con el culpable para fingir de que están secuestradas y así obtener algún beneficio material o financiero y salir beneficiados de este. También existe secuestro con fines políticos, que se tratan de alarmar a la sociedad con la finalidad de alterar el orden de la nación, los cuales la persona igualmente hace uso de sus herramientas para secuestrar a alguien y alterar el orden de la nación. También existe el secuestro express, que es un secuestro que se planifica y se hace manteniendo a la persona en cautiverio por un corto plazo, bien sea horas o unos pocos días, y al igualmente para obtener de la persona agraviada, algún tipo de beneficio material. Existe también el secuestro en medios de transporte, que se trata de mantener en cautiverio a las personas que abordan el medio de transporte, bien sea naves, aeronaves, medios de transporte público, terrestres, tanto de uso público como de uso privado. También existe lo que es el secuestro por canje de personas, que se trata de hacer cautiva a una persona con la finalidad de canjear
la libertad de otra persona que ellos deseen. Igualmente, para beneficiarse de la situación. La estafa y el fraude. La estafa es cuando una persona hace uso de artificios o artimañas para engañar a otra y obtener de él un provecho para sí mismo. El fraude es cuando una persona igual comete este tipo de delitos, o sea, sorprende la mala fe de la persona, pero embestido de mandatos, documentos falsos, se aprovecha incluso de las personas incapaces o de los menores. En sí lo comete para beneficio propio. Están estipulados la estafa en el artículo 462 del Código Penal venezolano y el fraude en el artículo 463 del Código Penal venezolano. La diferencia de la estafa, el fraude con otro tipo de delitos como el robo, el hurto o el secuestro, es que la estafa el delincuente envuelve a la persona para aprovecharse de él y para obtener un fin netamente material o económico. En los otros delitos, como lo son el hurto, el secuestro y el robo, no se envuelve a la persona, sino que simplemente se utiliza la violencia de por medio. La apropiación indebida y las usurpaciones y sus características. La apropiación indebida es cuando una persona se apropia de un bien inmueble ajeno, haciendo uso de ella cuando una persona le ha confiado esa propiedad a ella, con el compromiso y la obligación de restituirla a futuro. Está estipulado en el artículo 466 del Código Penal venezolano. Alguna de estas características puede ser es que el bien tiene que ser susceptible de apropiabilidad. O sea, tiene que ser de otra persona y obtener un beneficio propio o el beneficio de un tercero. O una segunda característica es que la persona se compromete a restituirla en un determinado momento. Otra característica puede ser que la persona tiene la obligación de restituirla y sin embargo se apropia de ella sin querer entregarla luego. Ahora la usurpación. La usurpación es cuando una persona igualmente se apropia de una cosa inmueble, de un bien inmueble, con la finalidad de sacar provecho de ella, violando o alterando sus linderos o sus límites. Algunas de estas características pueden ser que la persona se apropia de ella para obtener un beneficio propio, otra o de un tercero, pero aprovechándose de él pues, para sacarle algún provecho. Otra característica es que en esta la persona cuando usurpa se apropia parcial o totalmente del inmueble. Es necesario o es menester que el bien sea susceptible de apropiabilidad, o sea que sea un bien ajeno para poder ser usurpado o apropiado indebidamente. La usurpación está estipulado en el artículo 471 del Código Penal venezolano. Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias. Cuando hablamos de delitos contra las buenas costumbres nos referimos básicamente a la moralidad pública, mientras que el buen orden de la familia se trata de los valores inculcados en el hogar y que progresivamente se van perdiendo, se van quebrantando. Los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia se encuentran involucrados en el título 8 del Código Penal venezolano. Algún tipo de delitos contra las buenas costumbres encontramos lo que es la violación, que no es más que obligar a otra persona de un sexo u otro a tener relaciones sexuales bajo amenaza o violencia. Otro tipo de delito contra la buena costumbre son los actos carnales. Los actos carnales son envolver a la víctima bajo engaño o seducción
a que tenga relaciones sexuales con ella o algún tipo de contacto sexual. También encontramos lo que es la prostitución, que es el oficio de una persona con fines económicos, o sea, ella vende su cuerpo a cambio de dinero. También encontramos la corrupción de menores, que es inducir a un menor mayor de 12 años, mayor de 12 años y menor de 16, para que haga cosas que son indebidas para él, como prostitución, entre otras. Encontramos también lo que son los actos lascivos carnales, que es el acto carnal que puede tener una persona con otra, pero básicamente es a menores, personas mayores de 16 años, pero menores de 21. Esto se hace a través del engaño o de la seducción, en promesa de matrimonio u otra cosa. También encontramos lo que es el ultraje al pudor, que no es más que tener actos carnales en público o alterando al orden público como tal, como puede ser masturbación en público, toqueteos, manoseos, entre otras cosas. También tenemos lo que son los delitos de los corruptores, que son los delitos que se le inculcan a las personas que andan haciendo acto de corrupción, como pueden ser inducción a la prostitución o facilitación de la misma, que no es más que una persona que con el fin de darle placer a otro, induce a otra persona, o en este caso a un menor, para que éste haga cosas por él que un menor no debería hacer. Son delitos contra el buen orden de la familia, el incesto, el adulterio, la bigamia y la suposición y supresión de estados. El incesto no es más que tener relaciones sexuales entre parientes del mismo grado de consanguinidad o afinidad, o sea, parientes que no pueden contraer matrimonio. El adulterio es cuando una mujer entrega su propio cuerpo a otro hombre distinto de su marido. La bigamia es cuando una persona contrae matrimonio con otra que ya está casada y a sabiendas de que la otra persona es casada, o que sabiendo que ella es casada contrae matrimonio con otra persona. Y la suposición y supresión de estados es cuando una persona le cambia o le altera el estado civil a un niño, sacándolo del grupo familiar de donde él pertenece sin poder incluirlo en otro. O también cuando no presenta ante el registro civil un niño que no existe. Delitos contra la libertad. Son tipos de delitos que protegen la libertad individual de las personas en cuanto a la capacidad de qué hacer o qué no poder hacer libremente. Dentro de los delitos contra la libertad podemos encontrar una clasificación que consta de los delitos contra las libertades políticas, delitos contra la libertad de culto y delitos contra la libertad individual. Dentro de los delitos contra las libertades políticas, se puede decir que son delitos donde una persona bajo amenaza de violencia impide el ejercicio de las funciones políticas dentro de la República. Dentro del delito de la libertad de culto es cuando una persona impide el ejercicio de una ceremonia practicada lícitamente por la República, con la finalidad de simplemente estropear dicha ceremonia. Y dentro de los delitos de libertad individual es cuando una persona somete a esclavitud a otra persona.
Delitos contra la inviolabilidad de domicilio. Es cuando una persona se introduce o se instala de manera arbitraria, clandestina o fraudulentamente en un domicilio ajeno, en contra de, violando el derecho de una persona, de la persona quien sí debe ocuparlo. Delitos contra la administración de justicia. Se consideran fundamentalmente la base de un Estado social y democrático de derecho, ya que en él se sustenta la posibilidad de evitar una conducta penalmente responsable a una persona que puede contaminar el buen nombre de la justicia. Está contemplado en el título 4 del Código Penal venezolano. Dentro de los delitos contra la administración pública podemos encontrar de la negativa a servicios legalmente debidos, de la simulación de hechos punibles, de la prevaricación, de la calumnia, de los falsos testimonios, entre otros. Se encuentran establecidos desde el artículo 238 al artículo 271. Delitos contra el orden público. Se trata del desorden de la tranquilidad y la paz social, la cual proviene del ordenamiento jurídico, el cual va emparejado al cumplimiento de una pena. Está contemplado en el Código Penal venezolano desde el artículo 272 al artículo 297A. Este incluye la fabricación, importe, comercio y porte de armas, el agavillamiento, la instigación a delinquir, entre otros. Muchísimas gracias.